No hay duda que uno de los desafíos más grandes que puede tener una institución, iglesia u organización es poder desarrollar entre sus miembros una cultura de lealtad. Continuamente vemos cómo iglesias se destruyen, compañías se van a la bancarrota e incluso instituciones sin fines de lucro desaparecen porque no hay lealtad entre sus integrantes. Ciertamente la lealtad es un sentimiento y una actitud necesaria para el éxito de cualquier cosa que se quiera emprender en esta vida. Por lo cual es muy importante que nosotros como hombres de Dios, como iglesia del Señor, aprendamos a desarrollar en nuestros ministerios una cultura de lealtad. Hoy estaremos desarrollando este interesante tema aquí en tu programa Camino a la Excelencia, que comienza ahora. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones, este es el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Ríos de Agua Viva desde St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, para bendecir su vida donde quiera que esté viendo esta programación. Siempre es un enorme privilegio poder bendecirle y ministrarle a través de estos temas que con tanto esmero preparamos para bendecir vuestras vidas. Como hemos mencionado en la introducción de este programa, hoy estaremos desarrollando un tema fundamental en cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas es muy astuto y sabe que donde quiera que hay relaciones, las relaciones producen poder. Es importante que usted entienda esto. Tanto para un propósito bueno como para un propósito malo, las relaciones son vitales. Seguramente usted ha escuchado o ha leído en algún momento en la Biblia cómo cuando Jesús iba a ser sacrificado por nosotros, la palabra dice que Herodes y Pilatos habían estado enojados entre sí por mucho tiempo. Sin embargo, cuando llegó el momento en el que Jesús iba a ir a la cruz del Calvario, tal parece que ocurre entre ellos una reconciliación, una amistad se restaura y vuelven ellos a ser amigos, todo en base a la ejecución de Jesús en la cruz del Calvario. Parecería una contradicción como las relaciones que habían sido rotas en el pasado son restauradas cuando llega el momento de llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Entonces, esto nos indica a nosotros que el enemigo sabe muy bien cuándo destruir una relación y cuándo comenzar una buena relación entre personas de acuerdo a cómo sea el fin. Ahora, pero como en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de las relaciones y muy especialmente acerca de lo que es la lealtad, tenemos que entender que el enemigo va a intentar socavar a toda costa este principio de lo que es la lealtad. Es impresionante cuando podemos darnos cuenta de lo profundo que puede ser la lealtad y cuán significativa puede ser esta calidad del corazón cuando nosotros pretendemos hacer algo para Dios, para la gloria de su nombre, y que por ende estas relaciones que se producen poder van a ser atacadas diametralmente de todos los ángulos por el enemigo, sabiendo que las mismas producen poder y producen bendición. Pero hay un concepto muy similar y muy parecido. De hecho, si usted va al diccionario y usted busca dos palabras que son diferentes, pero en el diccionario de la Real Academia Española prácticamente significan lo mismo. Me refiero a lo que es una persona fiel y una persona leal, o el concepto fidelidad o lealtad. Generalmente en el diccionario dan unas definiciones casi paralelas, pero ¿cuál es la diferencia en la aplicación entre la fidelidad y lealtad? La diferencia entre fidelidad y lealtad estriba en que hay gente que pueden serle fiel a un ideal, pero no necesariamente le es fiel a aquel que lo preside. ¿Cuántas veces hemos visto instituciones donde vemos que entre sus componentes, sus integrantes, todos tienen el mismo objetivo en la vida? Sin embargo, los vemos que se traicionan los unos a los otros, se hacen la vida imposible los unos a los otros,
Y vemos cómo, a pesar de que ambos persiguen el mismo ideal, no siempre pueden mantener relaciones leales y relaciones correctas. Por esa causa, mucha gente en las iglesias o en cualquier otra organización son fieles a los ideales que esa iglesia o esa organización postula, pero no necesariamente le son leales al pastor o al presidente de la compañía u organización, cualquiera sea el caso. Lo vemos en el gobierno, lo vemos en la rama del deporte, lo vemos en todos los aspectos de la vida. Entonces, cuando nosotros entendemos este principio, cuando una persona puede serle fiel, creer en un ideal, lo cree, está apasionado, cree lo mismo, ambos creen lo mismo, pero la situación estriba en que no necesariamente la persona siente el mismo compromiso hacia la persona que preside dicho ideal, quien lo está llevando adelante, quien está siendo de alguna forma la voz o la imagen de dicho mensaje. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer para desarrollar lealtad en nuestra organización? Yo quisiera que en esta hora, si hay algún hombre de negocio, un empresario que me está viendo, que ponga mucha atención. Si hay algún pastor que probablemente está teniendo problemas en la iglesia y, óyeme pastor, seguramente el problema que tú tienes en tu iglesia no es un problema de doctrina. No se trata de que la gente no cree en tu doctrina o que la gente no cree a lo que tú enseñas. Lastimosamente a veces el problema estriba en que no te aceptan a ti como persona. No es lo que tú predicas, no es lo que haces, es más, no es ni siquiera la agenda que tienes acerca del ministerio. Es que muchas veces, por alguna razón, la persona le es fiel o cree en tu ideal, pero a veces no creen en nosotros los ministros. Entonces, nosotros necesitamos crear en nuestras iglesias, nosotros necesitamos crear en las organizaciones, en la empresa privada, donde sea, que este principio es vital en todos los aspectos de la vida. Necesitamos comenzar a desarrollar gente a nuestro entorno que sean leales. Seguramente hay un pastor que me está viendo en esta hora que a lo mejor en el pasado o tal vez en el presente o muy probablemente en el futuro, y usted se recordará de esta enseñanza, donde experimentarás una división en tu ministerio. Experimentarás como gente, un grupo tal vez de líderes, de personas que no es que están en falsa doctrina, no es que están en apostasía, no es que han tomado una herejía. Esa misma gente que cree lo mismo que tú va a levantarse en tu contra y posiblemente a desbancarte, querer expulsarte del ministerio, querer que renuncies a tu posición, te pedirán la renuncia ellos a ti, o en el peor de los casos, como suele ocurrir, divisiones donde sale un nuevo ministerio, pero no enviado por el ministro, sino producto de una desavenencia que desató una división en la congregación. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para desarrollar lealtad en la iglesia y desarrollar lealtad en la organización que usted preside? Número uno, debemos de ser recíprocos con nuestra gente. ¿A qué me refiero con eso? Una de las cosas que todo líder debe de aprender es que el líder tiene que aprender a compartir el crédito de los éxitos de lo que estás haciendo, si es la iglesia, si es la empresa privada, si es lo que sea. Tienes que aprender, para ir desarrollando una cultura de lealtad, tienes que compartir el crédito. 2, tienes que aprender a reconocer públicamente a aquellos que sirven y trabajan brazo a brazo contigo. 3, tienes que aprender a recompensar equitativamente el esfuerzo de los miembros del equipo. La gente, especialmente en las iglesias, trabajan arduamente y la mayoría de la gente trabaja de manera voluntaria. En ocasiones los ministerios por situaciones económicas solamente pueden sostener a lo mejor al pastor, y en algunos casos de algunos ministerios donde tienen más posibilidades, que pueden tal vez tener otras personas a tiempo completo. Pero en la mayoría de los ministerios, por lo general, la gente trabaja de manera voluntaria. Y una de las cosas que tiene que hacer una persona que desea comenzar a desarrollar una cultura de lealtad dentro de tu ministerio es que tienes que aprender a compartir el crédito de los éxitos que recibes. Debes aprender a reconocer públicamente a la gente que brazo a brazo trabaja contigo, y debes recompensar equitativamente el esfuerzo de los miembros del equipo. Tal vez no tienes
no tienes el dinero para tener una persona a tiempo completo en tu ministerio, pero sí puedes reconocerles con una cena especial, puedes reconocerles con palabras de elogio para el trabajo que se hace y infinidad de maneras que no tendríamos el tiempo hoy de desarrollar, pero que sí pueden ser un factor que ayude a la gente a percibir en ti, porque la lealtad debe ser recíproca. La palabra recíproco es que no es que la gente te sea leal a ti, la gente tiene que percibir que tú le eres leal a ellos. Si la gente no puede percibir eso en ti, tú vas a estar exigiendo algo que ellos no ven que tú estás dando, les estás dando a ellos. Entonces es importante que para poder desarrollar una cultura de lealtad, la gente tiene que percibir lo mismo que tú exiges de ellos, ellos tienen que verlo de ti. Por ejemplo, alguien que atiende sus necesidades, alguien que cuando ellos están en un problema, tú estás presente, que hay una situación de índole familiar, tú estás ahí, que si hay un problema económico, tú estás viendo la manera de cómo poder ayudar de alguna forma. No que tal vez te vas a echar toda la responsabilidad financiera de alguien, pero sí puedes contribuir y mostrarte interesado por las necesidades de tu gente. De esa forma, ellos están viendo que la lealtad y el servicio y el arduo trabajo que brindan a tu visión está siendo de alguna manera recíprocamente devuelto por medio de acciones similares a las que tú esperas que ellos hagan hacia ti y hacia la visión que estás desarrollando. Debemos siempre mostrar transparencia en todos nuestros asuntos. La gente que desea tener gente leal, gente que se comprometa con ellos, gente que ría con ellos, gente que llore con ellos, porque de eso se trata la lealtad. La lealtad no se trata solamente de caminar en los tiempos de gloria, donde todo va saliendo bien, donde todos hablan bien, donde todos reconocen nuestro excelente trabajo. No se trata de eso. Se trata de que en los tiempos de dificultad, cuando tú estableces una cultura de lealtad, en los tiempos de dificultad, usted tendrá gente a su lado que estarán con usted en el día del aplauso, en el día del reconocimiento, en el día de la placa, en el día de los aplausos y de los abrazos de otros y las palabras de elogio, pero también estarán contigo el día del descrédito, el día de la calumnia, el día de la infamia, el día donde el enemigo se levante contra ti, donde estés llorando, donde estés sufriendo. Qué gran bendición será tener gente que has formado, gente que con el pasar del tiempo, porque la lealtad, otro factor de la lealtad, es que la lealtad no se consigue de hoy para mañana. Es algo que se construye como el que construye un edificio. Por eso yo le digo a los pastores la importancia que tiene la necesidad de hacer discípulos. No, hay algunos ministerios, algunos ministros, con todo respeto, se especializan o básicamente se enfocan en ver cómo logran que personas de otras congregaciones vengan a formar parte a la de ellos, y lastimosamente cuando eso sucede vamos a estar trayendo personas con una formación equivocada, gente que va a abandonar al pastor que tienen para venir a congregarse contigo cuando realmente no han sido formados, no han sido educados, no comparten tus ideales, y ciertamente vas a tener serios problemas, porque si no han sido leales de donde vienen y no tienen esa formación, tampoco serán leales a tu ministerio. Entonces, es importante que haya transparencia en todos nuestros asuntos, y de esa forma vas creando una reputación, vas creando un prestigio y vas creando un testimonio que hace que las personas puedan confiar en ti y ver en ti una persona confiable. ¿En qué cosas debemos ser nosotros mostrar transparencia? En claridad en cuanto a las finanzas. Es muy importante, amigo pastor que me estás viendo, hermano, compañero ministro, sé claro en tus finanzas. Número 2, nunca mantengas agendas ocultas. Es importante que el pueblo sepa lo que tú quieres, lo que tú persigues, y que no tengas otra agenda oculta detrás de la agenda pública que otros conocen. Número 3, no tener doble moral para tratar los asuntos delicados de la organización. Como decimos en mi país, no tengas dos varas para medir los problemas. Está usted viendo el programa Camino a la Excelencia, desarrollando el tema Una cultura de lealtad. Regresamos en breve. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Jesús 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 ha
Uno de los problemas más grandes que tienen los políticos de todos los países del mundo es que, mire, como hay hasta chistes que hacen acerca de eso, que hasta que si no hay un río, el político con tal de ganar dice te construyo el puente y te construyo el río si es que no hay río. Jesús es claro en su planteamiento y no le hace a ellos albergar falsas esperanzas acerca de que tal vez sí, que tal vez no, que probablemente. Es importante ser sinceros con la gente desde el principio. Dígale a las personas las implicaciones que conllevará mantenernos unidos a la visión. Seguramente usted es un pastor que me está viendo y que está experimentando tal vez las idas y venidas de gente que va y viene a la iglesia. Te voy a dar un consejo en esta hora, amigo pastor. Es importante que le hables claro a tu gente. Es importante que la gente sepa lo que puede esperar de tu ministerio y lo que no puede esperar. Pastor, no hagas promesas a tu congregación que tú sabes que ni siquiera están en tu agenda, con tal de tener personas a tu lado. Usted ya puede adquirir los libros del pastor Luis Rivera: El Avivamiento, tomos 1 y 2, El Llamado de Dios, El Ministerio de la Liberación, Venciendo a la Tentación, y su más reciente libro, Servicio con Excelencia, donde usted aprenderá a servir de una manera muy eficaz. Adquiera sus libros ahora llamando al teléfono que aparece en pantalla o enviándonos un correo a luisriverapoder@gmail.com. Excelencia. Ya estamos de regreso en tu programa Camino a la Excelencia. Agradecemos mucho su sintonía. Siempre para recordarle que si usted tiene algún tema que a usted le gustaría que nosotros desarrolláramos aquí en este programa Camino a la Excelencia, no dude en escribirnos al correo electrónico que está apareciendo en la parte baja de su pantalla y con mucho gusto haremos todo lo posible para desarrollar a cabalidad el tema que usted nos pida. Este es su programa y deseamos que usted sea bendecido y ponernos siempre a su disposición. Como mencionamos en el tópico anterior, en el pasado segmento, estamos hablando acerca de cómo establecer una cultura de lealtad en nuestra iglesia, nuestro negocio, nuestra empresa, en cualquier cosa que usted esté presidiendo o encabezando. Y dijimos que para desarrollar una cultura de lealtad debemos de ser recíprocos con nuestra gente. Número 2, dijimos que debemos mostrar transparencia en todos nuestros asuntos y también en inicio explicamos la diferencia entre lo que es fidelidad a un ideal y lealtad al que lo preside. Y eso es lo que estamos analizando en esta hora. ¿Por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué las empresas se van a bancarrota? ¿Por qué una organización sin fines de lucro desaparece? Y muchas veces esto ocurre porque aunque sus componentes son personas que comparten el mismo ideal, no necesariamente apoyan o le son leales al líder que preside dicho ideal. Entonces, para continuar desarrollando esta interesante exposición, el punto que vamos a desarrollar ahora es que tenemos que tener una definición clara de cuáles son los valores éticos y morales que van a regir o regirán la organización que se tiene o que se pretende formar. Lo voy a repetir porque es importante. Tener una definición clara de cuáles son los valores éticos y morales que regirán una organización. Un ejemplo bíblico que tenemos de esto, porque Jesús dirigió una organización, Jesús dirigió un movimiento que hasta el sol de hoy permanece más fuerte que nunca y continúa avanzando. Jesús nos enseñó estos principios. Vamos a analizar un poquito Mateo capítulo 20, versos 24 al 28. Dice así: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo una pequeña disputa con dos hermanos que se acercan al Señor y le solicitan o le piden. Otras versiones hablan que es la madre de los hijos de Zebedeo la que hace la petición,
Pero en el Evangelio de Mateo dice que son ellos los que le hacen una petición al Señor. La petición que ellos le hacen a Jesús, le dicen ellos, necesitamos que hagas algo, que nos des algo, que nos concedas algo. Jesús les dice que desean ustedes que yo les conceda. Ellos le dicen que nosotros nos sentemos uno a tu derecha y el otro a nuestra izquierda. ¿Qué estamos viendo aquí? Expectativas que tenían estos dos discípulos de cosas que podían ellos conseguir. No olvide que es importante tener una definición clara de los valores éticos y morales que van a gobernar la organización. Jesús les responde a ellos que el reino de Dios no sería así. ¿Qué le hace Jesús? Le establece una diferencia entre las instituciones que eran conocidas por ellos. Por eso les menciona, mira, los gobernantes de la tierra, los gobernantes de las naciones, cómo se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Qué le está haciendo Jesús ver? Un contraste entre lo que son las instituciones, los reinos terrenales conocidos por ellos, donde los gobernantes procuraban someter bajo ellos a los pueblos, a las naciones. Mas, no obstante, Jesús le dice, pero en el reino de Dios no es así, sino que el Señor presentará a su lado, a su derecha o a su izquierda, a quien Él determine. Más adelante dice, eso no es mío darlo, eso es algo que le compete a mi Padre. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Jesús es claro en su planteamiento y no le hace a ellos albergar falsas esperanzas acerca de que tal vez sí, que tal vez no, que probablemente. Uno de los problemas más grandes que tienen los políticos de todos los países del mundo es que, mire, como hay hasta chistes que hacen acerca de eso, que hasta que si no hay un río, el político con tal de ganar dice te construyo el puente y te construyo el río si es que no hay río. Oh, gloria al Señor. Ciertamente vemos que esa es una de las maneras en que se mueve el mundo, mas sin embargo Jesús le estableció claramente a estos dos discípulos, le dijo, lo que ustedes piden, yo no estoy en posición de dárselos. Es importante para desarrollar una cultura de lealtad que seamos sinceros con nuestra gente, que la gente sepa qué puede esperar, que la gente sepa qué no puede esperar, que la gente sepa a qué atenerse en nuestra organización, y eso va a hacer que una de dos, que el que está comprometido se comprometa aún más, y el que está contigo por intereses equivocados, intereses que no son los correctos, pues tenga que tomar la decisión de salir más pronto de nuestro entorno, porque mientras más tiempo esté entre nosotros, mucho más problemático será con el pasar del tiempo. Seguramente usted es un pastor que me está viendo y que está experimentando tal vez las idas y venidas de gente que va y viene a la iglesia. Te voy a dar un consejo en esta hora, amigo pastor. Es importante que le hables claro a tu gente. Es importante que la gente sepa lo que puede esperar de tu ministerio y lo que no puede esperar. Pastor, no hagas promesas a tu congregación que tú sabes que ni siquiera están en tu agenda con tal de tener personas a tu lado. Hombre de negocios, no comprometas tu palabra en hacerle ofrecimientos a tu personal, cosas que tú sabes que tú no puedes cumplir. ¿Por qué? Porque cuando esto no surja, tu propia persona quedará en descrédito y no podrás formar una cultura de lealtad en tu negocio o tu empresa. Es importante que la sinceridad esté presente ante todo. La cosa que vamos a notar en esta edición de este programa, Camino a la Excelencia, es que debemos ser sinceros desde el principio, diciéndole a las personas las implicaciones que conllevará mantenernos unidos a la visión o al proyecto que estamos desarrollando. La Biblia dice en Juan capítulo 6, versos 66 al 68, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué estamos viendo acá? Yo no tendría todo el tiempo para desarrollarte el por qué Jesús está diciendo las cosas que está diciendo, pero la cosa es que Jesús lleva la revelación de su reino, la revelación de su propia persona, a un nivel que la gente no había escuchado en el pasado. Esto los conduce a ellos a simplemente, al oír las palabras de Jesús, Jesús le fue claro, Jesús le fue directo, Jesús le llevó una profundidad en cuanto a su enseñanza y su teología,
Y la palabra dice que cuando muchos oyeron las profundidades de la revelación de Jesús, se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es importante ser sinceros con la gente desde el principio. Dígale a las personas las implicaciones que conllevará mantenernos unidos a la visión. Jesús le habló claro a sus discípulos, le dijo, si yo soy árbol verde y mira las cosas que me han hecho, ¿qué no harán con ustedes que son ramas secas? Eso, mis amados, produjo que el que se quiere ir, que se vaya, y el que quiere estar, que esté. Pero los que están convencidos, están a sabiendas de lo que pueden esperar acerca de ti, acerca de tu ministerio y acerca de la organización que usted preside. La cosa que quiero desarrollar ya casi para terminar este programa es que debemos estar claros en cuáles serán los roles que cada uno tendrá en la organización que se va a desarrollar. Posiblemente no me alcance todo el tiempo para culminar esta enseñanza. El tiempo nos traiciona, en televisión el tiempo siempre es un factor, pero sí quiero decirte en esta hora que queremos continuar esta programación, esta enseñanza, este tema la próxima semana. Vamos a dejar este último tópico para la semana que viene, cuando regresaremos también a mostrar y a enseñar las características de una persona que es desleal, que puede estar entre nosotros, que no necesariamente representa la visión que tú estás proyectando. Pero hoy vamos a concluir en esta oportunidad y deseamos que usted haya sido grandemente bendecido. Este es el pastor Luis Rivera que se despide de usted y será hasta la próxima semana en una edición más de tu programa, Camino a la Excelencia. Bendiciones. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.